Ok, grupo, vamos a volver a empezar en lo que se conectan sus demás compañeros, ¿vale? Bueno, en este caso ya cerramos con lo que viene siendo la exposición de Ivette y nos sigue Graciela. Sí, déjeme ver si la puedo proyectar. A ver. Ok. A ver, ayúdenme. Déjenme pedirle asesoramiento a mis cibernéticos. Inés. No, pásale, a ver cómo la comparto. A ver. Aquí estamos. Ahora ya está abierto mi archivo. Ajá, es ese. Ajá. Ok. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues qué bueno que nos relajamos tantito. Tomamos algo porque vamos a entrar al tema que yo creo que todo el mundo nos estresa o nos enoja, que es pues la ley del impuesto al valor agregado, conocido como el IVA, al activo y sobreproducción y servicios. Los subtemas de este tema pues son las disposiciones generales, los sujetos, objeto, base y las tasas. Bien. El fundamento legal lo tenemos en el artículo 10, 16, 20 y 21 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, señalando que el IVA se causa al enajenar bienes, prestar servicios, otorgar el uso o goce temporal de bienes o importar bienes o servicios. Como ejemplo, cuando una tienda de electrónicos vende una computadora, se genera IVA en el momento de la venta. Cuando una empresa contrata un servicio de transporte dentro del país, se genera IVA por la prestación de ese servicio. Es un tema pues realmente que toda persona pues, física, moral, contribuyente, pues sabemos que lo bien conocido. Disposiciones generales. Tenemos en nuestro capítulo 1, artículo del 1 al 7 de esta ley, define quién paga el impuesto, qué actos gravan, cuándo se causa y cómo se traslada. El IVA es un impuesto indirecto. Aunque lo pague el contribuyente, suele ser trasladado al consumidor final en el precio. En el artículo 1 nos menciona que indica que el contribuyente debe trasladar el IVA de manera expresa y separada a las personas que adquieren los bienes o servicios. Lo que sabemos y todos conocemos, pues bien, la cuestión de la facturación, ¿verdad? Ejemplo, una consultoría que factura un servicio de 5,000 pesos debe desglosar el subtotal, que son los 5,000, que es el costo, el IVA, son 800 del 16%, que sabemos que es ahorita el que tenemos, el que nos aplican. De esos 5,000 son los 800, pues el total a pagar son los 5,800. El cliente ve el IVA en la factura y puede acreditarlo si está inscrito en el régimen. La ley establece que el impuesto no forma parte de su propia base imponible, por lo que no se aplica IVA sobre el IVA ya incorporado. El artículo 1 también menciona que el impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores, es decir, no se traslada sobre el IVA. Un ejemplo, si una empresa cobra 1,000 pesos por un servicio, nuevamente el IVA del 16%, pues van a ser estos 160 y el total a pagar, pues van a ser 1,160. No se calcula IVA ya sobre esos 160, ¿sí? Puesto que esto ya es el impuesto solito. Puesto esto no forma parte de la base imponible. Se debe de considerar enajenación de bienes, la venta, la donación, la permuta, etcétera. Y se consideran prestaciones de servicio la realización de actividades económicas.
Bien. Como siguiente punto son los sujetos. Aquí se distinguen dos tipos de sujeto: sujeto activo, quien cobra, y sujeto pasivo, quien paga. El sujeto activo, pues es la federación que percibe el impuesto a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Nada más hay un sujeto activo. Y los sujetos pasivos, pues somos toda persona física o morales que en territorio nacional enajenamos bienes, presentamos servicios independientes, otorgamos el uso y el gozo temporal de bienes e importamos bienes o servicios. Pues, somos toda persona, ¿no? Puse unos ejemplos en los sujetos pasivos. Una agencia de autos es la que entraría en una enajenación de bienes, pues porque un bien vende un bien que son los autos. Un contador independiente sería un prestador de servicio independientes, como pues, todos los profesionales, como ya lo sabemos. En el otorgue del uso y el goce temporal de los bienes, pues el ejemplo más ideal es el alquiler de un Airbnb, que nos rentan temporalmente el uso de un inmueble, una habitación, etcétera. Y en importes de bienes o servicios puse el ejemplo de Palacio de Hierro, que importa productos de marcas europeas a México, pagando el impuesto de importaciones que conocemos, que se llaman o son conocidos como los aranceles. Aquí también pudiera ser las personas morales como el compañero. Me imagino que tú también, Israel, haces esta importación de algunos de tus mercancías, ¿no? Israel. Ok. Como tercero, tenemos el objeto, que es el hecho grabado. El objeto del IVA son los actos o actividades que la ley define como grabados. En general, el IVA se aplica cuando hay, nuevamente, enajenación de bienes, venta, donación, permuta, etcétera, de bienes bienes inmuebles, muebles e inmuebles. Prestación de servicios, las actividades económicas como las consultorías, los asesoramientos, el transporte, etcétera. Uso, goce temporales de los bienes, como ya lo mencionamos, pues el arrendamiento, importaciones de bienes o servicios nuevamente. El ejemplo que yo puse, bueno, un hotel que cobra por el hospedaje realizar un acto grabado de uso o goce de bienes, las habitaciones, y debe cobrar el IVA. Un consultor que factura un estudio de mercado realiza un servicio grabado, ¿sí? Por eso también agrega el IVA. Número 4, la base. La base imponible es el valor sobre el cual se aplica la tasa del impuesto. Según el artículo 3 y 4 de la ley, la base es el valor de la contraprestación, el precio, los honorarios, la renta, recibida por los actos grabados, los actos afectados. El IVA no se suma a la base. Por ejemplo, ya lo vimos, una factura de 1,000 pesos sin IVA de venta de equipo de cómputo, agregándole ya ese 16%, que son los 160, el importe total, nuevamente, pues son 1,160 pesos. Esto también implica para los valores de los bienes o servicios y también para el valor de la enajenación o prestaciones. Un ejemplo más, una factura por los 5,000 pesos de venta de equipo de este cómputo, su base pues van a ser los 5,000, como ya lo había mencionado, y el 16% de ese IVA son 800, total a pagar los 5,800. El fundamento de este artículo está de esta operación es el artículo 10 al 12 de la ley. Por último, pues son las tasas. Las tasas son el porcentaje que se aplica a la base para determinar el impuesto a pagar. La tasa principal, según la ley del impuesto de valor agregado, es la general, el 16%, como ya todos sabemos. Aplica a la gran mayoría de la enajenación, prestaciones de servicio, uso, goce de bienes dentro del país y está regulado en el artículo 8. La tasa especial del 0%, que se aplica a ciertos bienes y servicios, como muchos alimentos básicos y medicina, que están exentos de pago efectivo.
aunque el impuesto se calcula. Ahí sí cabe mencionar que cuando nosotros compramos como tal ese alimento solo, pues sí, no tenemos el impuesto, pero al ser ya un alimento preparado, ya ahí, por el hecho de ser un servicio, ya estamos entonces pagando un IVA, que es lo que sucede pues en los restaurantes. Y las tasas regionales, que es en zonas como la frontera norte, se aplica tasas reducidas, que el ejemplo son el 8% en ciertos bienes y servicios, según lo establecido en el artículo 21 y 21A de esta ley. Aquí lo vemos un poquito más enfocado. El ejemplo es, en la Ciudad de México, un restaurante cobra el 16% de IVA sobre alimentos preparados, que era lo que les comentaba. Entonces venimos terminando de un consumo de 1,000 pesos, pues 1,160. En la zona frontera norte, el mismo restaurante puede cobrar solo el 8% sobre ciertas ventas. Igual, si fue un consumo de 1,000 pesos por el 8%, pues entonces estaría pagando 1,080 pesos. Y por último, yo agregué, como ya también algunos de mis compañeros lo han mencionado, la retención del IVA, porque también consideré que ese es otro también punto sobre las tasas, o tiene que ver también mucho con la cuestión de ese IVA. El artículo primero lo menciona, establece que ciertos contribuyentes pueden estar obligados a retener el IVA cuando adquieren determinados bienes o servicios y a enterar el impuesto retenido. El ejemplo más claro lo sabemos, una empresa constructora que contrata a un proveedor de mano de obra para obra gris puede estar obligada a retener el 16% del IVA en el pago, dependiendo de su régimen y de los contratos. Como les comentaba al principio, pues realmente es un tema que yo creo que todos lo manejamos, vivimos todos con este impuesto, el IVA más que conocido, ¿sí? Y yo creo que tanto las tasas como los sujetos, la base, pues es algo con lo que hacemos diariamente. Entonces, pues creo que no sé si tengan alguna pregunta o si quieran agregar algo. Gracias. Ok, y al parecer no hay dudas. Pues no, realmente. Pues sí, pues no. Ok. Ya sabía. De forma general, lo que vienen siendo, pues obviamente las tasas estas van variando conforme a lo que vienen siendo determinaciones de producto, pues hasta esos sectores y pues obviamente se van modificando conforme a lo que viene siendo el anualmente, ¿no? Los incrementos y la inflación sabemos que esto afecta dentro de lo que vienen siendo las tasas, sí o sí, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos, grupo? ¿No? Ok. Vamos a seguir con Ángel. Buenas noches, maestra. ¿Me apoya a proyectar mi presentación? Claro que sí. Déjame buscarla, ¿vale? ¿Me la mandaste por Class o por WhatsApp? Ok, dame un minuto. Ok. Sí, maestra. Vale, pues puedes comenzar. Ok. Primero que nada, buenas noches. A mí me tocó el tema de ley del impuesto agregado al activo y sobre. La verdad, yo en mi exposición intenté explorar los aspectos más fundamentales del impuesto al valor agregado, o para abreviar.
pilar del sistema tributario en México. El IVA es un impuesto directo que se aplica al consumo de bienes y servicios, no grave directamente tus ingresos, sino lo que gastas de ellos. Es crucial entenderlo porque afecta casi todas nuestras transacciones diarias y es más uh, es como, es algo inevitable que el sistema hace para que tú tengas un control en tus gastos diarios. ¿Me apoya con la siguiente imagen? ¿No es la que tienes del lado derecho? Sí, ya, es que no me aparecía como lo tengo del lado del teléfono. Ah, ok. Ok, en esta imagen iniciamos con un tema muy importante. ¿Qué productos y servicios pagan IVA? Esto se llama extensiones. Las extensiones son un mecanismo para aliviar la carga fiscal en el en artículos de primera necesidad o servicios esenciales para la población en México. Los ejemplares más notables son los alimentos no procesados y los medicamentos o alimentos de canasta básico, como frutas, verduras, leche y carne. Todo lo básico en la canasta sería de esa lista. Tiene una tasa del 0% de IVA. Esto significa que cuando los compras, el precio no incluye este impuesto, buscando obviamente proteger el poder adquisitivo de las familias con un poco de menos sustentos y poder cubrir pues las necesidades básicas de la canasta en las familias con sí, un poquito menos recursos. En la tercera imagen viene siendo la representación de lo que son las declaraciones. Eh, Se reporta como el IVA al gobierno. Las declaraciones son el reporte oficial que los contribuyentes, personas físicas y morales, deben presentar periódicamente al SAT. Este proceso hoy en día es digital casi completamente. Los contribuyentes calculan cuánto IVA cobraron por sus ventas, el IVA, o sea, el traslado, cuánto IVA pagaron por sus compras, que es el IVA acreditable. La diferencia entre ambos es lo que se paga o se solicita en devolución. Las declaraciones suelen ser mensuales y deben presentarse por lo general a más tardar del 17 al 20 de cada mes, según en el país en el que estés. Me parece que en otros países se manejan diferentes fechas, pero desconozco, ya no. Y en la cuarta y última imagen, es es el sistema de enajenaciones. Uno de los actos que detona el pago del IVA es la enajenación de bienes. Enajenación, no sé, un mueble, un dispositivo. Se está entrecortando mucho. No se entiende. ¿Dónde se quedaron? En la última imagen. La cuarta ya Ujú. no escuchamos bien lo que viene siendo tu explicación. Ok, el IVA es es transmitir la propiedad de algo, vaya, a grandes rasgos. Cuando una empresa o un lugar establecido vende un producto, ya sea un coche, un mueble, un teléfono, digamos, está ocurriendo en ese momento una enajenación. La IVA establece que estas ventas están sujetas al impuesto. La regla general es la tasa del 16%, que me imagino que pues la mayoría conocemos, ¿no? Es la base fundamental para distinguir entre enajenación de bienes tangibles e intangibles, pero en esencia, si vendes algo, casi siempre hay IVA involucrado. Esto lleva a la prestación de bienes y servicios. No grava bienes físicos, sino también las pendientes. Cuando contratas un abogado, un contador, un arquitecto, o incluso cuando vas a un gimnasio o vas a una plataforma de streaming, estás pagando por un servicio. Estas actividades también están sujetas al 1% del IVA. Ujú.
La clave aquí para... ¿Todavía? Como que se entrecorta un poquito, pero sí, ahí más o menos vamos. Perdón, es que tengo ahorita un tema con el internet que ando dando como brincos y no se mantiene estable. Ok. Bueno, igual lo que les comentaba, la clave aquí es que el servicio sea prestado de manera independiente, es decir, no exista una relación laboral de, no sé, de subordinación, como un empleado con sueldo o el prestador de un servicio debe expedir una factura que desglose el IVA, el cual es el pago final por el cliente. O sea, es el pago al cual está sujeto el cliente final. Eso fue todo lo que investigué de mis temas. Ok. No sé si hay alguna pregunta o algo que no quedara claro o que no me escucharan. Bueno, creo que tu audio estuvo caótico el día de hoy. Sí, algo. Sí, se nos entrecortaba pues bastantito, pero bueno, voy a recapitular, ¿vale? Déjenles proyecto mi pantalla. Muchas gracias, compañero. Ok, ¿ahí es visible para todos? Sí, maestra, una disculpa. Sí, No te preocupes, Ángel, suele pasar. Hay veces que el internet nos hace una mala jugada. Ok, básicamente esto viene siendo la información del compañero. A Ángel le tocó lo que viene siendo la ley de impuestos. Ay, espera, porque se me perdió la pantalla. Ya la tengo. Ok, a Ángel le tocó lo que viene siendo la ley de impuestos del valor agregado activo y sobre exenciones, declaraciones, enajenaciones y prestaciones de servicio. Vale, de forma general, pues básicamente lo que viene siendo la ley de impuestos del valor agregado es la regularización de lo que vienen siendo los impuestos directos al consumo. El famoso IVA, pues no solamente existe porque es una contribución que debemos de pagar por la adquisición de, pues, cualquier ente, digamos que dentro de sus rubros organizativos, ya sea, digamos que alimenticio, farmacéutico o X y Y, sino que simplemente es un valor que se le destina por el simple consumo del mismo. Por otro lado, pues tenemos lo que vienen siendo los sujetos y los objetos. De forma general, los sujetos vienen siendo las personas físicas y las personas morales. ¿Por qué lo dividimos en dos? Porque pues ya sabemos que de forma, pues digamos que general, nosotros vamos a tipificar lo que viene siendo físicas y morales únicamente en lo que es el rubro, pues fiscal, ¿no? De forma generativa. Por otro lado, pues también tenemos lo que vienen siendo las bases y las tasas. En este caso, pues una tasa general viene siendo del 16%, zona fronteriza, pues disminuye al 8%. Esto es debido a derrames económicos. Las excepciones, pues básicamente son educación, servicios médicos y algunos alimentos. De forma generalizada, pues es un IVA menos agresivo, por así decirlo, porque de ente generativo son necesidades básicas por las cuales no se busca que se tenga una contribución tan alta por parte del Estado, que es una forma de ayudarnos o beneficiarnos a nosotros como población en general. Las declaraciones, pues ya sabemos que estas, dependiendo el rubro que nosotros estemos marcando en lo que viene siendo nuestro registro, es como las vamos a dar. Hay algunas que son mensuales, hay otras que son semestrales y otras que son anuales, dependiendo obviamente de lo que sea nuestro giro y lo que sea nuestro registro, es como nosotros vamos a darnos de alta y a generar lo que vienen siendo nuestras declaraciones. Por otro lado, tenemos las enajenaciones, que son toda cualquier venta de bienes. Todo lo que sea venta de bienes lo consideramos nosotros como una enajenación porque pues estamos transmitiendo propiedades, estamos transmitiendo uso, goce, etcétera. Toda la generalidad dentro de ese combo. Y tenemos también lo que son las prestaciones de servicios. En prestaciones de servicios, pues básicamente son servicios independientes grabados.
Es el único que entra dentro de lo que viene siendo este rubro. Por otro lado, y ya manejando lo que vienen siendo los temas de su compañero Alejandro, en este caso Alejandro, bueno, no se pudo conectar por cuestiones laborables, pero vamos a desarrollar sus temas para que no se queden ahí flotando. Tenemos lo que viene siendo uso o goce temporal. Cuando nosotros hablamos de un uso o goce temporal, pues obviamente lo conocemos en materia civil como arrendamientos. Los arrendamientos sabemos que no es una transmisión de una propiedad, sino que únicamente es el uso de lo que viene siendo ese bien. Eso también incluye lo que viene siendo genérico sobre lo que es el IVA, las importaciones y exportaciones. También aquí generamos lo que vienen siendo, pues digamos que IVAs, algunas importaciones pues son grabadas y otras exportaciones son de una tasa del 0%. Volvemos a nuestros núcleos, digamos que distributivos, dependiendo el tipo de mercancía que yo vaya a importar o a exportar, es lo que yo tengo que pagar tal cual. Aquí entra lo que nosotros conocemos como aranceles. Los aranceles de forma general es una contribución también que al fin y al cabo se tiene que pagar por lo que es lucrar con determinadas, pues digamos que materias, ¿no? Determinada, pues, digamos que generalidades de venta. Grace, ¿por ahí tienes una duda, muñeca? Sí, este es eso que pagamos por la importación. Sí. ¿A qué país se le queda? Por ejemplo, nosotros pagamos básicamente la entrada y la salida de distintos productos. Si yo voy a, pongamos el ejemplo de Temo, voy a comprar, no sé, algo, ropa y zapatos de Temo. Esa famosa importación que nosotros estamos pagando es la entrada de ese producto a nuestro país, es decir, esa contribución se queda a nuestro país. O sea que entonces estamos pagando 2 veces el impuesto. Técnicamente no. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente estamos pagando la entrada hacia nuestro país. La venta o la compra, el IVA de ese producto es el IVA que ya se quedó dentro de lo que viene siendo la casa facturera. En este caso, pues digamos que Japón. Es decir, Hace tiempo. el IVA se le queda a quien está vendiendo el producto y lo que vienen siendo los aranceles se quedan dentro del país que está importando o exportando. Entonces el arancel es del otro país. De nosotros, en mi ejemplo que yo te puse es de nosotros. Y el IVA es de Japón. No. A ver, no, ya no entendí. Otra vez. Vamos a poner Ese como que se cortó. Un ejemplo con, a ver, déjame checar mi red. A ver, yo le pongo el ejemplo. Yo le compré una laptop a mi hijo a través de Amazon. Amazon me cobró un impuesto, pero me dijo que aparte tenía que pagar otro impuesto porque era importado, venía de Estados Unidos. Okay. Entonces, cuando yo le pago a Amazon, él me la manda y cuando llegó a casa, yo en ese momento tenía que demostrarle para que me le entregaran nuevamente el pago de importación. Entonces, ahí... El IVA que tú pagaste por medio de la aplicación es para Estados Unidos y lo que viene siendo los aranceles es aquí para México. Entonces, el segundo pago fue el que se quedó en México. Exacto, por eso es el que te estaban solicitando para verificar si se entregara el producto. Yo pensé que era al revés. No. Oh, ya. No, siempre nosotros... El primero pago. Ok. Exactamente. Nosotros ya, digamos que todo lo que viene siendo los aranceles, lo vemos más abiertamente en lo que viene siendo el sistema de aduanas. En derecho aduanal, ahí es donde nosotros, pues básicamente manejamos todo lo que es la base arancelaria. Me parece que volviste a levantar la mano, Grace. Fue error, disculpa. Disculpe. Ok. Vale, en este caso... Las tributaciones. Maestra, una duda. Por ahí alguien más. Entiendo yo que los aranceles, por poner un ejemplo, este señor Trump le puso un 50% de aranceles a los productos chinos.
Ujú. Y quien paga finalmente esa diferencia de los aranceles, o sea, el costo de los aranceles, es el consumidor final, o sea, su propia gente. Entonces el arancel se queda en el país al cual llega el producto y el IVA de ese producto en donde termina finalmente. Como que no los escucho bien. Escuché que habló una chica y después escuché a Israel, pero Israel lo escuché entrecortado. No sé quién me estaba hablando. A ver, ¿quién habló antes de Israel? ¿Nadie? Ok, a ver, Isra, ¿me vuelves a repetir, por favor, tu idea? Es que la escuché muy entrecortada. Bueno, le comentaba, no sé si ya me escucha bien ahí. Sí, Ok. Le comentaba que poniendo el ejemplo de lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a poner aranceles a los productos chinos, yo refería este ejemplo a la marca de BYD, que son los carros eléctricos, en el cual él metió un arancel del 50%. El arancel, quien lo paga, es el consumidor final. Entonces, el arancel que él impone, finalmente quien lo paga es el mismo americano, no lo paga China. de forma general, ¿cómo se trabajan los aranceles? En lo que nosotros vemos en derecho aduanal es que básicamente los aranceles es un cobro que el país está generando precisamente para recaudar una contribución, que es, digamos, que la entrada o salida de determinada mercancía hacia cualquier país regente. ¿Cuáles son las variaciones? Como tú lo mencionabas, cada país hace disposiciones específicas sobre qué cantidad le va a cobrar a otros países sobre lo que vienen siendo la entrada y salida de determinados productos. En este caso, nosotros no manejamos los mismos aranceles, o Estados Unidos no nos impone los mismos aranceles que le impone a China, que le impone al Reino Unido, a Canadá y a nosotros. Es decir, aquí sí tenemos una, digamos que, disposición entre lo que vienen siendo los países. Apenas, pues sabemos que tuvimos un conflicto respecto a lo que vienen siendo los aranceles con Estados Unidos. Estados Unidos nos imponía aranceles más altos. Es decir, nosotros por enviar producto a Estados Unidos o comprar producto de Estados Unidos, nos elevaban demasiado los aranceles, porque al fin y al cabo esos aranceles se les está quedando a lo que viene siendo Estados Unidos. En efecto, o sea, finalmente el arancel se queda en ese país y quien lo paga, pues es el mismo contribuyente, vamos, el mismo consumidor final. Exactamente, pero de forma A general, nosotros nos puede subir el arancel por el aluminio el 50%. Si nosotros estábamos exportando la tonelada de aluminio en 1 millón de pesos y nos pone un 30% de aranceles al consumidor final, y corríjame si me equivoco, es finalmente quien va a cargar con ese impuesto, porque finalmente él ya no va a pagar la tonelada de ese producto en 1 millón de pesos, la va a pagar en 1.300.000. exactamente. Entonces, de forma correcta y puntual, como lo mencionas, nosotros al fin y al cabo somos los que nos vemos afectados por todo lo que viene siendo la base arancelaria en cuestiones de importaciones y exportaciones. Como lo venimos manejando, pues el Estado nunca va a perder. Entonces, por eso es que ahorita tuvimos un movimiento nuevamente de aranceles. Si ustedes se percatan, anteriormente todas estas plataformas de venta japonesa, chinas, coreanas y demás, no cobraban tal cual lo que venían siendo aranceles, eran aranceles muy bajos, muy bajos, que básicamente ellos podían cubrir sin ningún problema, sin ver afectada lo que venía siendo
pues su ganancia neta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que en este caso hubo una reforma aquí en lo que viene siendo México y se determinó que se iban a elevar, a incrementar estos aranceles por lo que viene siendo la importación y la exportación de todos estos productos. ¿Por qué se hizo la modificación o por qué el Estado decidió, digamos que, incrementar estos aranceles con lo que viene siendo este tipo de plataformas? Porque al fin y al cabo era dinero que no estaba inyectándose al país. Básicamente era una entrada de mercancía con la cual sí estábamos, pues al momento de venderla, se pagaba hasta determinado punto un IVA, ¿no? Por la transacción, la transferencia, pero realmente no se estaba ganando lo que se tenía que ganar. Y ahora bien, empezó mucho la venta de las famosas vendedoras, las que les dicen las nenis de las plataformas, que decían voy a meter pedidos Shane, precios de plataforma, no te aumento nada, no te cobro lo que viene siendo el envío y todo eso. Entonces era una fuga de dinero exorbitante para lo que viene siendo la nación y al fin y al cabo la nación cómo se percata porque pasa por lo que viene siendo aduana. Aduana obviamente es la que genera las revisiones, todo lo que viene siendo pues el procedimiento, ¿no? Para que llegue ya a lo que viene siendo los domicilios. Ahí es donde aduana empieza a reportar que pues como tal hay demasiada entrada de mercancía que realmente no está pagando aranceles, digamos que hasta cierto punto elevados. Por eso es que el gobierno decide aumentar lo que vienen siendo los aranceles a todos esos países productores y al fin y al cabo, ¿quién los termina pagando? Pues nosotros como usuarios, porque en la plataforma tú ya haces un pedido y ya te aparecen ahí los famosos Texas, ¿no? O tal cual te los marcan como aranceles. Y ya es un costo extra que tú tienes que pagar muy alejado de lo que viene siendo tu producto. Entonces, pues básicamente nosotros seguimos pagando, perdón, esa contribución. Ok, entonces el arancel es un impuesto que genera el país al cual van a llegar los productos. Porque al Y final es finalmente, una finalidad de lucro. exactamente, el arancel se queda en ese país y quien lo paga, pues es el consumidor. Exactamente. Por eso es que actualmente pues ya mucha gente determina que ya no le conviene comprar en ese tipo de plataformas porque pues ya te viene saliendo lo mismo que tú lo compres aquí en tu mercado o en cualquier zona céntrica de lo que viene siendo tu domicilio. O sea, ya por el pago de aranceles ya se eleva lo que viene siendo el costo y pues ya no es tan redutable la adquisición, pues digamos que internacional. Y es que en los últimos 5 años, la verdad es que sí, muchas manufactureras en el norte del país, sobre todo, tuvieron que cerrar precisamente por esa entrada de productos del extranjero que eran excesivamente baratos. Sí. La mano de obra en China es de verdad que de risa. O sea, se les pagan $4 a la semana y trabajan 12 horas. Y para competir con ese tipo de costos es imposible. No se llega. Sí, y al fin y al cabo, pues el hecho de que estuvieran quebrando pues varias empresas o personas morales, pues representaba pérdida de dinero para lo que viene siendo el Estado, porque pues al fin y al cabo dejaban de ser contribuyentes. Entonces, pues al Estado no le convenía que siguiéramos perdiendo lo que vienen siendo, pues digamos que negociaciones. ¿Y qué es lo que hace? Pues yo elevo mis aranceles y pues obviamente mi población va a buscar siempre lo más económico. Así evito que haya tanto quiebre de empresa. Entonces, derivado a todo lo que vienen siendo pues importaciones y exportaciones, siempre va a ir ligado a lo que viene siendo la rama de comercio exterior, va a ser ligado a lo que viene siendo el derecho aduanal y va a ser ligado a parte de lo que viene siendo el derecho fiscal, pues el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos son vinculaciones que son afectivas a lo que viene siendo la nación. Sabemos muy bien que el sistema aduanal igual es todo un mundo, pues digamos que más distinto, en donde pues sus procedimientos son, digamos que más cuadráticos y por eso hay mucha regularización dentro de lo que viene siendo el derecho aduanal, precisamente por el pago
de lo que son los aranceles. O sea, si tú no tipificas bien lo que viene siendo tu mercancía, no tiene el peso exacto, no tiene los logos necesarios, el papeleo complementario, sabemos que hacen retenciones dentro de lo que viene siendo aduana y esos paquetes no se liberan hasta que como tal, digamos que el país regente venga a solicitar la liberación de ese país, se pague lo que viene siendo retenciones, se pague lo que viene siendo multas y ahora sí ya se libera ese paquete. Por eso es que nuestras aduanas en bodegas están llenas de paquetes que realmente ya no recuperan las empresas, porque al fin y al cabo las empresas tienen seguros que es por pérdida de mercancía. Entonces ellos lo reporten como pérdida de mercancía, entra en automático el seguro, ellos reponen ese dinero y dejan la mercancía totalmente en abandono en lo que vienen siendo las aduanas. Posteriormente, hay algunas personas que son litigantes y que se dedican a la liberación de estos paquetes, que al fin y al cabo tú eso lo arreglas con lo que vienen siendo los mismos, digamos que acreditadores de la aduana, son quienes te liberan esos paquetes, ellos sellan todo, ellos clasifican todo, te liberan el paquete y tú lo puedes distribuir libremente. Entonces el sistema aduanal también, digamos que tiene buen derrame económico si lo sabes trabajar. Y pues obviamente si dentro de tu localidad tienes una aduana cercana. Se puede decir que, Nada más voy a hacer un comentario respecto a lo que están platicando. Hay programas especiales. De hecho, no siempre se paga el IVA en las importaciones. Hay programas especiales, por ejemplo, el IMEX, que está con el Tratado de Libre Comercio prácticamente, y en esos, los que están celebrados en ese tratado, ahí tienen una certificación llamado IVA o el IEPS. Entonces son excluyentes de ese impuesto, los que estén dentro de ese programa. Igual cuando entran las mercancías y se van a depositar a depósito fiscal, tampoco en ese momento pagan un IVA hasta que retiran la mercancía. Entonces son tratamientos especiales que en la práctica se hacen para saber si pagas o no pagas IVA. Y es muy interesante ese programa INEX porque finalmente puedes traer bienes aquí como maquilas, es lo que utilizan mucho las maquiladoras para transformarlos y repararlos, integrarlos. Un ejemplo claro lo tenemos con Mazda. Aquí el auto modelo Mazda 3 se desarrolla en México. Aquí prácticamente todo lo ensambla para transformarlo, pero inmediatamente lo exportan. Tienen un plazo para hacer eso las empresas. Por eso para ellos es bien importante que su costo y su procedimiento vaya con tiempos, porque dentro de ese plazo no pagan ningún IVA. Saliendo de ese plazo, ya es cuando sí le empieza a cobrar los impuestos correspondientes por cada día que pase la unidad o el procedimiento que se vaya trazando, es cuando empiezan a hacer el cobro de los impuestos correspondientes. ¿Correcto? ¿Algo ibas a mencionar, Grace? se me olvidó, pero ahorita con lo que te comenta Iber, es también por eso que luego hay empresas que venden en piezas, sí, venden por piezas y aquí después lo arman. Sí, por ejemplo, la forma de trabajar lo que viene siendo la liberación de paquetes ya es dependiendo de quién adquiera esos paquetes. Por ejemplo, en Estado de México, en el nuevo aeropuerto que se hizo, que es el AIFA, ahí, por ejemplo, las bodegas ahorita están atascadísimas de paquetes literalmente atorados. ¿Por qué? Porque tienen un gramo de diferencia en el peso reportado, porque no se pagaron los aranceles en base al peso correcto, porque la documentación viene mal, porque el sello viene hasta cierto punto, pues digamos que desteñido o con alguna fractura, porque los QR no son legibles. Entonces, sí hay mucho paquete atorado ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como tal entra a lo que viene siendo la aduana, se habla con lo que viene siendo la agente aduanal y con ellos hacen las negociaciones, en donde la agente aduanal pues obviamente tiene
tiene el control de ese paquete y la reportación de ese paquete. Si ya la empresa que envió ese paquete, que ya lo reportó como perdido, ya sabemos que no se le va a dar un seguimiento, es decir, no va a rescatar ese paquete. Ese paquete, por ley, se supone que se tiene que quedar dentro de lo que viene siendo la bodega. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad es que el agente aduanal vende ese paquete, lo revende. ¿Por qué? Porque él libera. Entonces, él se encarga de liberar todo lo que viene siendo el papeleo, lo entrega y digamos que saca de lo que viene siendo el regente, la aduana, el paquete, y ya empieza lo que viene siendo la reventa de todo lo que viene en ese paquete. Porque a fin de cuentas ya se pagó un impuesto, ¿no? Al fin y al cabo te cobran únicamente una retención, que esa retención, el 50% se queda dentro de aduana y el otro 50% es para la gente aduanal. No es cierto. Esos son los remates, ¿no, Ajá, profesora? exacto. Sí, ¿no? Algunos Remates sí los trabajan como remate fiscales. y otros Ah, pues son muy debajo de lo que viene siendo el agua. Entonces, al menos en lo que viene siendo ese aeropuerto, así es como se han estado liberando algunos paquetes. En Ciudad de México sí hay, digamos que es un poquito más complicado hacer esas liberaciones. Están un poco más regulados, perdón. En este caso, pues como es nuevo aeropuerto, todavía hay fugas dentro de lo que viene siendo ese sistema actual. Pero tu comentario, Grace, iba en relación a las armadoras, ¿no? Sí, ahorita con lo que comentó la ley precisamente era lo que se me había olvidado, que cómo manejaban ya esa mercancía, si ya no sé, si todavía seguían cobrando el impuesto o el arancel, pero digo, ya me sacó de duda. Y efectivamente, yo tenía conocimiento o había escuchado que aquí en Querétaro, por lo que comentaba Ibe de cómo arman los autos, que luego las piezas que importan de Canadá, creo, que le salía más barato si traían todo desarmado y así. Y aquí ya llegando a Querétaro, que aquí ya armaban todo el auto o la pieza del auto y que le salía más barato que llegar la pieza completa. Pero yo creo que ahí estaríamos hablando del costo en relación al ensamblaje, a la mano de obra. Ah, ok. O sea, por eso lo hacen así. Tienes el micrófono apagado, Isra. No te escuchamos. Sí, ya se te apagó. No, comentaba que sí hay una diferencia también en los impuestos, pero creo yo, desde mi punto de vista, que incluso teniendo o tomando en cuenta los impuestos, yo creo que lo que más toman en cuenta las armadoras, las empresas, es el costo de la mano de obra. Porque aquí a un obrero certificado le están pagando 1,300 pesos por día. Y a un obrero certificado en Estados Unidos o en Canadá le están pagando alrededor de 180, $220 por hora. Hora. Exacto. Oh. Sí, digamos que O por sea, eso es que se eleva el costo. es que a fin de cuentas, las empresas grandísimas, pues también tienen que buscarle el cómo también tener esa utilidad, ¿no? De forma general era lo que mencionábamos, ¿no? Hace un momento, Pues sí, es adecuarnos a lo que viene siendo exacto. la territorialidad que estamos trabajando. Uh-huh. Es correcto. Sí. Porque sí es también cierto de que cuando empezaron aquí a abrir las tiendas chinas que llenaron toda su mercancía ya en local formal, bueno, al menos aquí en Querétaro empezaron a abrir unas tiendas grandísimas y estaba así, realmente todo estaba muy accesible, pero ya con toda esta situación de los impuestos, de los aranceles, pues ya cuesta lo mismo si fueras a comprarlo en un Walmart o en un que en esas, y ya empiezas a comparar
comparar calidades y dices, no, pues es que no tiene caso lo chino, no, pues entonces ya empezamos a voltear otra vez a nuestras tiendas de costumbre. Sí, y es que ahí ya Por lo mismo, sí, ya se agravó, de hecho. digamos que ya entramos en comparación, ¿no? ¿Qué producto sí me conviene comprar de otro país y qué producto me conviene nacional? O sea, ya empezamos a ver la parte de la calidad, también bajo lo que viene siendo el régimen del precio, porque si el costo es exactamente el mismo, pero la calidad sí es un mundo de distancia, pues obviamente nos Sí, vamos ya por la inclinación de la calidad. sí, correcto. Y de cierta manera, lo que decía Isra, se le hace un poco de justicia o volvemos a voltear a lo que se está haciendo en nuestro país. Lo que se está. Porque pues en su momento es lo más accesible, por así mencionarlo. Una característica que tenemos mucho los mexicanos es precisamente el buscar precio y calidad. O sea, nosotros nos guiamos mucho por lo que viene siendo precio y calidad. Ok, hasta aquí alguna duda que tengamos, grupo. Ninguna. Ok, vamos a continuar con el tema de Israel. Sí, buenas noches, compañeros. Por ahí le mandé mi presentación, maestra, se la mandé en WhatsApp y también en Classroom. Ok, dame un minuto y te la presento. ¿Dónde te tengo? Responsable para la venta, escrituración sobre los bienes inmuebles, bien sean, y también sobre las herencias y los terrenos. Y en ese sentido, pues básicamente es la función que tiene ese impuesto y esa recaudación para con los bienes inmuebles y obviamente pues los tratos mercantiles que tenemos a través de la compraventa. Y eso pues sería todo de momento. Si tienen alguna aportación, alguna duda. Yo tenía entendido que en las últimas reformas también el gobierno ya le había causado impuesto tanto al vendedor, bueno, al comprador siempre, pero también ahora al vendedor. O sea que ahora tenían que pagar los dos. Sí, pero no es la misma, no es el mismo impuesto. Sí, yo escuché también en ese sentido esa responsabilidad que ya le estaban fincando al comprador, pero no es el mismo impuesto. No es el traslado de dominio. El traslado de dominio como tal es precisamente el cobro que se hace de la cosa para trasladarlo al comprador. Ajá. Sí. El de siempre, digámoslo así. Exacto. Y el del vendedor, quiero pensar entonces que es por la ganancia o por la utilidad de esa venta. Exactamente. Ah, ok. Ok. Uh-huh. Sí, porque ya el gobierno obviamente está viendo que hay un usufructo, hay una ganancia de ese contrato y obviamente pues también lo están explotando ya. Y como les digo, o sea, realmente tiene poco tiempo en relación a los demás impuestos, por ejemplo el IVA. Este impuesto surgió a partir de los 80s. O sea, realmente tiene poco tiempo que se está aplicando. Ok.
Muy bien, gracias Israel. ¿Tenemos alguna otra duda? Vale, vamos a continuar. ¿Me confirman si sí es visible mi pantalla, por favor? Sí, Ok, Sí, vale. Ahora vámonos con lo que viene siendo la tenencia y uso de vehículos. Bueno, pues básicamente también por lo que viene siendo todo el uso vehicular, sabemos que tenemos que pagar determinadas, pues, contribuciones. Las disposiciones generales, pues, es un impuesto únicamente por poseer cualquier tipo de vehículo. En este caso, pues nuestros sujetos siguen siendo pues los propietarios o lo que viene siendo el uso o posesión y el valor del vehículo. Tenemos sujetos, objeto y base. Los sujetos, pues de forma general, seguimos siendo las personas físicas o si están, digamos que dentro del gravamen de las personas morales, pues son de una persona moral. En este caso, pues su uso, su posesión, su distribución también varía en base a lo que viene siendo el pago de estas contribuciones. Y todo se fomenta en base a lo que viene siendo el valor del vehículo. Las tarifas, pues obviamente varían entre lo que vienen siendo federaciones y estados. Hay algunos estados que tal cual no se pagan o se paga una cantidad mínima. Hay otros estados en los cuales pues sí hay mayor contribución para el uso de estos vehículos. Esto también tiene mucho que ver con lo que viene siendo la contaminación. Por otro lado, pues tenemos las responsabilidades solidarias, que es por el hecho de ser poseedores o compradores. Creo que dentro de lo que viene siendo el sistema vehicular, pues ya sabemos como que las contribuciones muy básicas que en algunos estados se pagan o se tienen que cubrir, que es la tenencia, la verificación, las placas, renovaciones, rematriculaciones, etcétera. Son como que la generalidad que trabajamos dentro de lo que viene siendo el sector vehicular y este sí, pues es dependiendo mucho lo que viene siendo el estado en el cual tú pertenezcas. Por otro lado, tenemos lo que son las contribuciones estatales y municipales. Bueno, ya habíamos hablado que por territorialidad tenemos contribuciones federales, tenemos contribuciones estatales y tenemos contribuciones locales. En este caso, pues las estatales y las municipales, que las municipales vendrían siendo las locales, estamos generando que ambos núcleos administrativos requieren contribuciones y requieren obviamente lo que es dinero para poder cumplir con lo que viene siendo su parte dentro de la soberanía. Los impuestos sobre lo que vienen siendo las erogaciones del trabajo, pues son gravámenes de pagos por salario, que vienen siendo las nóminas. Para eso se hace la distribución de lo que viene siendo estas contribuciones. La adquisición de vehículos usados, que son impuestos locales por compra y venta. Los juegos y sorteos, también entrada como actividades con apuestas. De forma general, también son una forma de lucrar y por ello debemos de pagar contribuciones. Derechos, pues son pagos de servicios, servicios públicos, que en este caso pues viene siendo el agua, registros, cualquier tipo de servicio público con los cuales nosotros contemos y que tengamos que pagar una contribución por dicho servicio. Dentro del mismo, pues tenemos lo que viene siendo coordinación con la federación. En este caso es una regularización que se da entre lo que son los tres núcleos. Sabemos que dentro de los tres núcleos hay un cobro de lo que vienen siendo estas contribuciones, pero a ciencia cierta necesito una persona regente que me ayude a administrar todo este ente económico y que me diga, bueno, yo municipio también cobro contribuciones federales. No me lo quedo yo, es decir, lo tengo que transmitir a lo que viene siendo el Poder Federal, ¿no? Aquí es donde entra el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es el que va a empezar a regular todas estas, pues, vinculaciones, ¿no? Que realmente el dinero llegue al sector que le corresponde, al que es competente. Y pues las contribuciones municipales son pues digamos que generalidades, que es el predio, el agua, las licencias, todo eso se queda dentro de lo que es un núcleo pues digamos que municipal. Al fin y al cabo, como les mencionaba, el hecho de pertenecer a lo que viene siendo una nación quiere decir que nosotros somos contribuyentes, pero no todo el mismo, digamos que derrame económico va al mismo sector. Por eso es que se distribuyen en tres, que es nuestra división genérica, en donde cada uno de ellos necesita una inyección de dinero para que haga
lo que viene siendo su trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Una entidad municipal, ¿cuál es su principal función? Ok. Es decir, el municipio, ¿qué obligación tiene con nosotros? Las condiciones adecuadas para vivir, o sea, darnos los recursos, Los servicios los servicios. comunitarios, ¿no? El alumbrado público, el aseo de las avenidas, el corte de los pastos, ¿qué otros? La seguridad. La seguridad. Sí, ahora sí que las obligaciones que la como tal educación básica. tiene el municipio para con el ciudadano. ¿Ok? Ahora uno estatal, el Estado, que tiene de obligación con nosotros. Ahí sí la educación. ¿Ese sería estatal o federal? La La educación educación Ajá. es federal, ¿no? es estatal y tiene un presupuesto federal, porque recuerden compañeros que en cada uno de los estados existe precisamente, por ejemplo, aquí en Querétaro es la UCEBEC, que depende de la SEP, Ya, ok. ¿sí? Entonces, sí es una obligación federal en cuanto a aportar los billetes, y es estatal porque aquí en el estado es donde se administra, aquí se construyen las escuelas, aquí se adecúan, aquí todo, para el beneficio de los estudiantes. Y ya encontré cuál es el impuesto que paga como vendedor, es parte del ISR por enajenación de bienes, calculado sobre la utilidad de la venta. Es posible exentar este pago si la propiedad no excede los últimos 3 años, o sea, no es más vieja de 3 años, y el valor no supera las 70,000 UDIs, que son aproximadamente 5.6 millones de pesos. Se aplica sobre la ganancia del precio menos el costo de adquisición y las deducciones. La tasa puede llegar a quedar hasta en un 35% de la utilidad dependiendo del monto. Pero es parte del ISR por enajenación de bienes. Que la enajenación de bienes también ya la vimos. Sobre este tema, perdón que me regrese tantito, ¿por qué se cobra más impuesto en la herencia que en la donación? Porque técnicamente la donación estamos hablando que no persigue un ente, una finalidad de lucro. De lucro. Y la herencia, sí. No O sea, necesariamente, pero la herencia es una transmisión únicamente de bienes que al fin y al cabo tuvo una finalidad de lucro en primer inicio, en primer término, perdón. Pero la donación sabemos que todo lo que se considera dentro de lo que viene siendo una donación es porque tiene una finalidad sociable, un beneficio sociable. social. Ok. Ok, ¿hasta aquí alguna duda que tengamos, grupo? De momento, Sí, ninguna. yo tengo una Bueno, a duda. ver por ahí. ¿Por qué dicen que la herencia causan impuestos, maestra? ¿Cuál es el impuesto que causa en una herencia? Me imagino que Grace se refería a lo que viene siendo el traslado de dominio, ¿no? Ajá. En herencia no hay impuesto en traslado de dominio. Pues, por ejemplo, ahorita que mi papá es... Perdón. Es que, bueno, de lo que conozco, el ISAI, bueno, el impuesto de traslado de dominio, generalmente no se paga en herencias porque no es propiamente una compraventa. En lo que viene Es una siendo transmisión por causa de muerte.
Es ahí la base de la excepción del pago. Una sucesión. Únicamente pagan derechos notariales y gastos administrativos, pero como tal, el ISAI no. Está contemplado, pero como bien apunta la compañera Ivette, hay excepciones y en una de ellas entra precisamente la herencia, la donación de un bien raíz Es que aquí que debemos de ser muy representa el cautelosos, patrimonio del bien compañeros. adquiriente. No hay que confundir lo que es la donación y lo que es la herencia. Son la dos conceptos totalmente diferentes. Las donaciones se dan ahora sí como dicen, entre vivos. Ajá. Ujú. Y las herencias es por una causa de muerte. Entonces, es ahí donde obviamente hay que tener cuidado con esos conceptos, porque ahí es diferente, por ejemplo, si ya heredas el inmueble y luego lo vendes, pues ahí sí pagas el ICR sobre la ganancia. Ajá. Pero cuando a ti te pasan el inmueble con herencia, como sentencia, no hay ICR. Solamente si tú, ahora si posteriormente vendes ese bien que heredaste, ahí sí. Por eso es que yo tenía duda en dónde dice que se paga impuestos sobre herencia. Por ejemplo, allá en lo que viene siendo Querétaro, y a nivel federal, es lo que conocemos como sucesiones. Todo lo que es el derecho sucesorio, pues obviamente estamos hablando que son las tipificaciones de las herencias. Ya sabemos que aquí puede ser intestado o no, dependiendo de en qué calidad se encuentre. En lo que viene siendo el estado de Querétaro, no se paga realmente el IVA sobre lo que es la actuación, sino únicamente sobre los gastos administrativos. Para lo que es el estado de Hidalgo, lo que es Ciudad de México y Estado de México, sí se paga lo que viene siendo este impuesto. Así sea una sucesión, se paga. ¿Dónde es la única forma que nos condonan? Por donación. O sea, por donación a nivel federal, eso sí es una garantía, pero ya hablando de lo que vienen siendo las sucesiones, cambia acorde al régimen del Estado. Y puede ser impugnable, compañero. Exactamente, ya ahí es dependiendo de cómo estés generando tu trámite. Si estás hasta cierto punto confundiendo las figuras, ahí sí ya tenemos un detalle. Es que la ley del impuesto sobre la renta es muy clara y eso es federal. Sí, pero por ejemplo, el Estado de México, La transmisión de bienes por herencia no constituyen un ingreso acumulable. el Estado de Únicamente México, esas están llevamos exentas. sucesiones. Y únicamente de tu obligación formal como contribuyente, si superan los 600,000 pesos, si es decirle a la autoridad hacendaria que acabas de recibir, obviamente, una herencia por tanto, pero en apartado de observaciones. Pero definitivamente yo hasta hoy en día, yo sé que está exenta del impuesto sobre la renta. No, sí lo pagamos, al menos en lo que viene siendo Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Y Sí Ciudad de lo México, pagamos. sí. ¿Me puede dar el fundamento, maestra? Porque sí me interesa investigarlo, porque sí sí es importante saberlo, porque si no Fíjate, hay una situación fiscal, una omisión importante, sobre todo herencia, sobre todo en Estado de México, Ciudad de México que me comenta. Sí, ahí tenemos lo que viene siendo lagunas jurídicas. Ahorita te doy tu fundamento. Ajá, Permítame tantito. ok, sí. sí, porque fíjate que les comentaba que ahora que mi papá hizo su testamento, en notaría, él comentaba eso de que quería dejar la casa, dividida entre sus hijas y todo el rollo, y ahí en la notaría le dijeron que le salía más barato hacer una donación que la herencia y que la subdivisión. Le dijeron, así se lo planteó, porque todo el mundo decía, bueno, yo voy a hacer la herencia y quiero que quede tantos para cada una, y ya fue como no sé si fue directamente el notario o no sé quién de ahí de la notaría, pero le dijo, no, es que aquí por impuestos le conviene más hacer donación
qué subdivisión y qué herencia. Así le dije. Sí, en este caso lo que menciona Ivette, bueno, entra dentro de lo que viene siendo la regularización. De forma general, nos menciona que si el monto excede lo que viene siendo los 500,000 pesos en el año, debe de informarse en la declaración anual. No se conlleva lo que viene siendo situaciones del SAT, pero sí se considera como grabados. Dentro de lo que viene siendo los grabados, lo que viene siendo el 3% y el 5% del valor del inmueble es donde ya entramos en lo que viene siendo el ISR. De forma, pues digamos que general o colectiva, lo que a nosotros nos están tabulando es que supere los 500,000. Cuando supera los 500,000 es cuando nosotros ya tenemos que pagar lo que viene siendo el ISR. ¿Me pasa el artículo, maestra, por favor? El Mira, artículo yo acabo de encontrar en una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La excepción o reducción del pago de impuestos sobre la adquisición de inmuebles, ahora a menudo llamado traslado de dominio, no aplica generalmente en donaciones entre familiares directos, padres, hijos, cónyuges, herencias o adjudicaciones por testamento. También existen beneficios para viviendas de interés social o programas gubernamentales. Entonces, eso es lo que comenta el Instituto de Ciencias Jurídicas. De forma general, lo que tenemos es el Ley de Impuestos del Valor Agregado, el artículo 1.8, y la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es el artículo 93, fracción 22. Es ahí donde tenemos la tabulación de los 500,000. Por eso, ¿Podría repetirla, profe? sí, artículo 1.8 de lo que es la Ley de Impuestos del Valor al valor agregado, y lo que es el artículo 93, fracción 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por eso es que muchas veces la recomendación que hacen es precisamente que se maneje como una donación o directamente que pase como una compraventa. Que aquí, por lo general, como lo trabajamos en estos estados que sí nos conviene más generar una donación o generar lo que viene siendo una compraventa, lo metemos como una compraventa de bajo rubro para que no se pague tanto impuesto. Sí, como lo comentan aquí en la UNAM. Se aplica generalmente en donaciones entre familiares directos, padres, hijos, cónyuges, herencias o adjudicaciones por testamento. Exacto, porque aquí mismo es claro. Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y como usted bien lo comenta, maestra, en la fracción precisamente 22, es bien claro que no hay impuestos sobre herencias. Más sin embargo, si nos meten lo que vienen siendo los impuestos porque excedemos los 500,000 pesos. No, aquí en este caso, en la fracción 22, aquí dicen los que reciban por herencia o legado. Ya en la fracción 23, ahí hablan de los donativos. Se lo digo porque, maestra, aquí es bien interesante esa parte porque entonces, en las sentencias de herencia, en los sucesorios intestamentarios sobre todo, precisamente, ya sabe usted, que del juez manda hacia donde uno elija de notario. Uh-huh. Y ellos lo que se constituyen para precisamente no pagar el impuesto es la propia sentencia, cuando ya causa ejecutoria y causa firmeza. Y es lo que agregan como antecedente para que no se paguen impuestos. Por eso es que sí me pareció muy controversial ese comentario que dijeran que ahora sí pagan impuestos. Sí, porque al fin y al cabo nos hacen la obligación a declarar. O sea, por ley tenemos que declarar si es un total arriba de 500,000, que es ahí donde ya entra lo que es pues el impuesto. Exacto, pero únicamente declarar
más no pagar un impuesto. Esa es cuestión muy diferente. Por eso es que a mí me hacía ruido esa parte. Pero más sin embargo, la pagamos. No lo cobran. Ujú. Ahí sí difiero, maestra. Definitivamente, no, ahí sí no comparto ese comentario. No hay impuestos por herencia sobre ICR. Hay sobre los gastos notariales, sobre Sí, esos impuestos, sí. pero Ya son propiamente gastos el administrativos. impuesto sobre la renta, sobre la herencia en sí misma o el legado, no causa impuestos sobre la renta. Ahí sí discrepo, discúlpeme maestra, pero ahí sí discrepo con usted. Sí, pero en la práctica sí se hace, sí se ejecuta y sí se pagan. Es materia de litigio. No, ¿sabes por qué? Porque precisamente, y yo lo tengo bien claro, maestra, porque precisamente se acaba de recibir una herencia por parte de mi abuelo. Ujú. Entonces, ahí sí no pagamos ni un centavo por impuesto sobre la renta. Eso o sea, lo que comenta Ibere en cuanto al artículo, ¿ese es a nivel federal? Sí, Entonces, a lo mejor cada estado lo estaría aplicando a su consideración. Por eso en la Ciudad de México lo hacen y a lo mejor aquí en Querétaro no. Aquí, compañera, recordemos que estamos frente a una federación Exacto. y cada entidad precisamente tiene sus organismos fiscales. Ajá. Ellos únicamente, las entidades frente a impuestos federales, son los obligados a recaudar y mandarlos a la federación para que después, de acuerdo a la ley de ingresos y de cada estado, se reparten, digamos, las partidas de esa acumulación de impuestos que hicieron a nivel federal. Entonces, la aplicación de impuestos federales es general y es en el mismo y estricto sentido. ¿Por qué? Porque estamos frente a los principios rectores de la cuestión fiscal, que es que capacidad contributiva real, legalidad, proporcionalidad y certeza jurídica. Tú no por ser una queretana o no por ser de alguien de Jalisco, se te va a aplicar diferentes consideraciones fiscales. La ley es clara, es pareja para todos. Exacto. Eso te da seguridad jurídica y certeza jurídica. que también recordemos que tenemos el uso de costumbres, entonces también usos y costumbres afectan a lo que viene siendo la aplicación de las entidades federativas sobre lo que vienen siendo las normas, porque al fin y al cabo la Constitución sigue mencionando que también tenemos el uso de costumbres y pues básicamente la aplicación de las mismas sobre la norma. Pero aquí son bien estrictos, maestra. La cuestión de la cuestión de impuestos, obviamente no aplica el uso y costumbre, porque está una ley encima de un uso y costumbre y la norma es clara. Es muy estricta en ese sentido y más lo fiscal. Sí, pero por ejemplo, en lo que viene siendo tu Carta Magna es donde ahí nos genera lo que vienen siendo los usos y costumbres. Por eso es que nos afecta dentro de todos los núcleos de derecho penal, civil, laboral, todo ello nos afecta a lo que viene siendo usos y costumbres. Sí o sí, tenemos que respetar lo que viene siendo la Carta Magna. Volvemos a hablar a lo que mencionábamos desde la primera materia, pirámide de Kelsen. Es decir, que tenemos hasta arriba, pues la Constitución. Nuestro regente nos menciona que también tenemos el uso de costumbres. Mencionabas que, bueno, en el hecho de lo que viene siendo las contribuciones, no entraba la afectación de usos y costumbres. Sí entra, porque todo lo que viene siendo los indígenas no pagan ni hacen declaraciones ni constituyen como personas físicas ni morales. Están exentos de toda materia fiscal y no hay ninguna regla general que como tal me puedas mencionar en donde el ente constitutivo, ya sea base fiscal, mercantil o ya sé cualquier núcleo normativo, te pueda decir que están obligados a ser contribuyentes y a estar dentro de lo que viene siendo un sistema fiscal. Entonces, siempre lo que viene siendo usos y costumbres sí nos va a afectar en la diversidad de materias que nosotros tengamos porque está dentro de la Carta Magna. Precisamente en la Carta Magna, el artículo 31, es la que nos maneja la situación del deber de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.
Pero volvemos a lo Y mismo, ahí, que hago lo ahí primero. es Sí, donde, yo lo ahí es mencioné donde está la mi, situación, maestra, en mi intervención, equitativa. pero les voy a decir algo, compañeros, y lo tengo muy presente. Tengo un conocido, un amigo muy cercano, él es de Oaxaca. Se acercó a mí porque quería vender unos terrenos que él tiene allá, de herencia. Ujú. Resulta que cuando él va y quiere vender, le dice el síndico, ¿sabes qué? Sí, puedes vender, pero primero vas a tener que venir y vas a tener que brindar servicio a la comunidad durante al menos un año. ¿Qué es el servicio a la comunidad? Bueno, de entrada, así, ¿eh? Lo primero que tiene que hacer es que durante las festividades él tiene que darle de comer a los que lleguen a su casa durante la semana completa que duran las festividades. Sí. Segundo, le van a dar un cargo público sin goce de sueldo durante el siguiente año, a partir de que llegan y da de comer. Después de eso, eso lo puede hacer compartido con su esposa, si es que la tiene. Si no, pues él tiene que hacer su Todo. servicio completo. Una vez que haya cumplido con ese uso y costumbre del pueblo y el síndico le otorgue el permiso para poder vender, hasta ese momento va a poder vender, no antes. Y se pasan por el arco de triunfo la Constitución completa. Porque al fin y al cabo son usos y costumbres. Exactamente. Si no lo hace, no hay manera de que pueda vender. Es más, ni siquiera con sus hermanos. Y Exactamente. ellos están ahí. Ellos viven ahí. Sí, tan solo Pero de ese tamaño. como lo mencionabas, ¿no? O sea, Oaxaca vive de lo que viene siendo los usos y costumbres. Ahí todavía Sí. tenemos lo que viene siendo el intercambio de mujeres. O sea, yo tengo una hija que me ofreces 2 casas, 2 vacas, una Exacto. gallina, y totalmente, Sí. cuando sabemos que es Los trata de blancas. matrimonios son arreglados entre los papás. Exactamente, y al fin y al cabo se respeta, ¿por qué? Porque dentro de lo que Y viene siendo nuestra carta magna, estaba ahorita hombres. comentando con mi esposa, hubo hace unos años un problema, bueno, no un problema, una diferencia ahí cuando empezaron a, precisamente que surgió el tema de los IEPS para el alcohol, Ujú. para las bebidas alcohólicas. Oaxaca, pues obviamente vende mezcal Sí. y es sus productores, a nivel nacional e internacional porque lo exportan. Sus productores de mezcal no pagan IEPS, Ujú. así de ese tamaño. Sí, porque al fin y al cabo se siguen respetando usos y costumbres. Exacto. El usos y Ahí sí. costumbres que están comentando precisamente, el Estado sí lo reconoce. Y no es que se les pase por el arco del arco de la calzada de la Constitución, compañeros. Es muy claro lo que dice el artículo 2 constitucional. ¿Eso qué implica? Precisamente los programas de apoyo, facilidades administrativas y simplificación fiscal que se les da a los pueblos indígenas. No es que no tributen, como usted lo dijo, compañero Bernabé, muy claro. Todo eso lo que le pusieron a hacer a esta persona, precisamente son las cuestiones administrativas que rigen en ese pueblo indígena. Es la forma del tributo que ellos a través de eso pagan precisamente al pueblo para vender su bien. Al final de cuentas, manejémoslo como lo manejemos. Nosotros le decimos impuestos. Ellos lo manejan como situaciones que se ponen de usos y costumbres. Pero al final de cuentas, definitivamente todo está en la Constitución. Yo no estoy diciendo que no esté en la Constitución, al contrario, está en la Constitución. Y eso que manejan es el artículo 2 constitucional. Y de los impuestos es el 31 constitucional. Y aquí lo que voy, maestra. Aquí está habiendo una situación, a mí me crea conflicto, ¿por qué? Porque de acuerdo a la dinámica de los impuestos, lo he visto en la práctica y lo he vivido.